Bien, daremos entonces inicio a la clase de hoy. Continuando con hoja de cálculos, lo que vamos a hacer es abrir nuestro Google Drive y una vez que abrimos nuestro Google Drive, vamos a ir a mi unidad y en mi unidad vamos a abrir la carpeta que tenemos creada, hoja de cálculo. Fíjense que ustedes allí tienen las hojas de cálculos que hemos usado, ¿sí?, en trabajos anteriores o en clases anteriores, incluso de trabajos prácticos que ustedes han hecho, ¿ok? Incluso de trabajos prácticos que ustedes han hecho. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. A ver si puedo sacar esto. Configuración. Se ven las cámaras. Se ven. Bueno, no importa. Después lo saco. Ok, bueno, vamos a proceder a esto. Vamos a crear ahora una nueva hoja de cálculo. Estamos parados nosotros en la carpeta hojas de cálculo. Vamos a ir a nuevo. Hojas de cálculo de Google. ¿Sí? Inmediatamente nos va a generar un nuevo archivo. En el nombre, arriba, en el nombre, le vamos a poner, por ejemplo, función sí. Función sí. ¿Estamos? Función sí. ¿Lo tienen entendido? Ahí espero que puedan ver. Fíjense que el nombre que le pusimos a nuestra hoja de cálculo es función sí. El nombre que le pusimos nosotros a nuestra hoja de cálculo es función sí. Ese nombre, función sí. Bueno, ¿y de qué se trata esto? Les voy a mostrar una situación con la que se pueden llegar a encontrar, ¿no? Vamos a aprender acá una nueva función. Ustedes vieron que, por ejemplo, hemos visto funciones para sumar, ¿sí? Hemos visto funciones para calcular promedio, hemos visto funciones para obtener el valor más grande de una lista, ¿ok? Pero hay situaciones en las que ustedes necesitan, por ejemplo, que una hoja de cálculo haga determinada tarea dependiendo de una condición, ¿sí? Que, por ejemplo, si el monto de la factura supera determinado importe, automáticamente le haga un descuento, por ejemplo. Y si no, muestra el mismo monto, por ejemplo. ¿Está? Entonces, lo que les voy a mostrar acá es el uso de una función lógica. Es decir, una función que nos va a permitir tomar decisiones dentro de nuestra hoja de cálculo. Para eso, yo voy a abrir momentáneamente mi querido Paint. Voy a ampliar, ahí ya comparto, para explicar, como si fuese esta una pizarra, cómo utilizamos la función Paint, la función lógica. Vengo acá, estoy compartiendo, ahí lo van a ir bien. Entonces, puede suceder, ¿sí? Puede suceder que dependiendo de una determinada condición, ¿sí? Puede suceder que dependiendo de una determinada condición, necesitemos que en una celda se realice una determinada operación u otra, ¿sí? Pero ¿cómo una condición? ¿Qué es una condición? Una condición no es ni más ni menos que una expresión lógica, ¿sí? Una condición es una expresión lógica. Vamos a poner acá, una condición es lo mismo que una expresión, es una expresión lógica. Pero no entiendo. Bien, llevado a la lógica, ¿sí? Llevado a la ciencia lógica, una condición
vendría a ser una proposición lógica. ¿Qué es una proposición lógica? Una proposición lógica es una oración que cuando la analizamos, ¿sí?, determinamos si algo es verdadero o algo es falso, en base a conocimientos adquiridos. Por ejemplo, una proposición lógica podría ser, hoy es jueves, ¿sí? Si yo tomo esa oración, hoy es jueves, puedo decir que es verdad porque sé los días de la semana, sé los días del mes, sé en qué mes estoy, sé en qué fecha estoy, entonces puedo dar certeza de que eso es verdadero. Una proposición lógica también podría ser, afuera está lloviendo, ¿sí? Generalmente son afirmaciones. Afuera está lloviendo. Si salgo y miro y conozco el clima y me doy cuenta cuándo está lloviendo o cuándo no, podría inferir que eso es mentira. Si yo salgo afuera, no está lloviendo acá en San Luis. Entonces, una condición sería lo que en lógica es una proposición lógica. Es decir, es algo, una oración, una expresión, que cuando yo la analizo, el resultado de eso es verdadero o falso. Nosotros hasta acá hemos trabajado con expresiones matemáticas, ¿sí? Esos son el tipo de expresiones que hemos visto. Por ejemplo, si yo tengo esta expresión matemática, a ver, yo lo voy a escribir acá, lo voy a poner, a ver, en rojo, si ustedes la ven. Supongamos que tengo esta expresión matemática. 5 más 7, ¿sí? No sé si alcanzan a distinguirlo, a ver si puedo agrandar más aún. Ahí. Si yo tengo esa expresión, 5 más 7, esta es una expresión, ¿por qué? Llamamos expresión a un conjunto de elementos y operadores, ¿sí? Una expresión matemática está formada por números y operadores matemáticos. ¿Cuáles son los operadores matemáticos? Más, menos, por, ¿sí? El signo de potencia, la multiplicación, la división, ¿sí? Esos son operadores matemáticos. Por lo tanto, si yo analizo, ¿sí?, esa expresión matemática, ¿cuál es el resultado? ¿Qué me daría como resultado esa expresión? 5 más 7. 12, exactamente, ¿sí? Es decir, que una expresión matemática está formada por números, ¿sí?, y operadores matemáticos. Y el resultado es un número, ¿ok? Bien. Una expresión lógica, en cambio, está formada por operadores lógicos, ¿sí? Una expresión lógica se encuentra formada por operadores lógicos, ¿sí? Operadores lógicos. ¿Cuáles son los operadores lógicos? Así como los operadores matemáticos. Eran, por ejemplo, los signos más, son los, por ejemplo, los signos más, menos, ¿sí? Los operadores lógicos, ¿sí?, son mayor que, a ver si lo pueden ver ahí, signo mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, ¿sí? Distinto de, fíjense, cuando enfrento el signo mayor y menor, eso significa distinto de o igual a, ¿sí? Entonces, los operadores lógicos son los signos mayor, menor igual, distinto de e igual a. Los operadores lógicos son operadores binarios, es decir, que necesitan de dos elementos, ¿no? Generalmente los operadores lógicos son binarios, ¿estamos? Y sirven para comparar elementos, ¿ok? Entonces, si esos son los operadores lógicos, esta podría ser una expresión lógica. Por ejemplo, 7 mayor 3, ¿sí? A ver si puedo cambiar de fuente para que se vea mejor. A ver, vamos a irnos a una Arial. Ahí se ve mejor el signo mayor, ¿ven? Mayor. Ahí esa expresión se lee 7 mayor que 3.
¿sí? Ahora, siempre interpreten a una expresión lógica como una afirmación. ¿Es cierto que 7 es mayor que 3? Sí. Por lo tanto, esta expresión lógica me va a devolver como resultado verdadero, porque efectivamente 7 es mayor que 3. ¿Sí? Daría como resultado verdadero. Verdadero. Perfecto. Si tengo esta otra expresión, por ejemplo, ¿qué les parece a ustedes me va a dar como resultado? ¿Mal? Bien, acá les cambié el signo. Fíjense que en este caso este signo es menor. ¿Sí? Esto se puede leer de esta manera, miren. Por ahí viene la confusión de no acordarme cómo es el signo, mayor o menor. La boca del cocodrilo, como decían en el primario, siempre apunta al más grande. Entonces, yo acá puedo leer esto como que 9 es menor que 3, o puedo leerlo como que 3 es mayor que 9, ¿sí? Si lo leo de atrás para adelante, ¿no? Entonces, yo acá estaría leyendo, si leo de izquierda a derecha, estaría diciendo que 9 es menor que 3. ¿Y eso es verdad o mentira? ¿Es verdadero o falso eso? Falso, exactamente. Entonces, frente a una expresión lógica, ¿sí? El resultado es verdadero o falso. No bien o mal, sino verdadero o falso. ¿Sí? Si yo tengo una expresión matemática, es un número el resultado. Si tengo una expresión lógica formada por lo que les dije, los operadores lógicos, mayor, menor, mayor o igual, vamos a andar acá, menor o igual, quiero ver si ahí habían quedado esperando los chicos, no había escuchado. Bienvenidos ahí. Bienvenidos. No había visto que estaban en la sala de espera. Perdón, perdón. Bien. Entonces, estábamos viendo con los chicos lo siguiente, que una expresión lógica está, está escrita por una serie de signos, está escrita por operadores y operandos, ¿sí? Los operadores son signos o símbolos que permiten comparar elementos, como por ejemplo mayor, menor, menor igual, distinto de, enfrentando el signo mayor y menor, significa distinto de, mayor igual, menor igual o igual a. ¿Sí? El signo igual indica una igualdad, igual a. Por lo tanto, si yo tengo esta expresión, como les mostraba recién a los chicos, 7 mayor a 3, esta es una expresión lógica. ¿Sí? Fíjense que está formada por operandos y operadores. ¿Sí? El operador en este caso es el signo mayor. Cuando tengo una expresión lógica, ¿sí? Es una proposición lógica, es decir, que como la leo como una afirmación, infiero si es verdadero o falso. El resultado va a ser verdadero o falso. En este caso, si yo tengo esta expresión 7 mayor a 3, como conocemos el valor de los números, efectivamente, esta afirmación es falsa. 7 no es mayor a 3. Perdón, es verdadera, ¿sí? Como 7 es más grande que 3, perdón, esta expresión da verdadero. ¿Sí? En este otro ejemplo acá abajo, ¿sí? En donde tengo esta otra expresión, 9 menor a 3, esa expresión daría falso, ¿no? Porque efectivamente el 9 no es menor a 3. ¿Sí? Esa expresión daría falso. ¿Qué les parece a ustedes? Devolvería esta expresión. Por ejemplo, B2 mayor a 40. ¿Qué les parece a ustedes? Devolvería esa expresión.
¿Verdadero o falso? ¿O necesito algún dato para poder saber? Y si necesitamos, ¿qué dato es el que necesitamos? Saber cuánto vale el contenido de la celda B2, ¿sí? Entonces, fíjense, esta también es una expresión lógica, ¿sí? Que es de esta forma más o menos como la vamos a usar siempre en una hoja de cálculo. Fíjense que acá tengo una expresión lógica que evalúa lo que hay en la celda B2 si es mayor a 40, ¿no? Entonces acá dice, B2 es mayor a 40. Si yo en B2 tengo un número más grande que 40, esta expresión me va a devolver verdadero, ¿sí? Y si no, me va a devolver falso. Perfecto. Te entiendo hasta ahí. Y ahora, ¿cómo puedo hacer para hacer lo que me estás proponiendo? Que de alguna manera, en una celda de mi hoja de cálculo, dependiendo de una condición, que ahora ya sabemos que una condición es una expresión lógica, y que puede dar como resultado verdadero o falso, yo puedo hacer, ¿sí? Con esa función que todavía no me estás diciendo el nombre, yo puedo hacer que si la condición es verdadera, haga determinada tarea, y si es falsa, haga otra. La función que me permite hacer eso es la siguiente. Recuerden que ustedes hasta acá, vuelvo a recordarles, habían visto varias funciones, ¿sí? Vieron la función suma, la función promedio, la función que nos permitía obtener el número más grande de una lista, bueno, y que las funciones esas tienen una sintaxis, ¿sí? Una forma de escribir. Por ejemplo, si yo quiero sumar las celdas, si quiero sumar los valores de las celdas que van, por ejemplo, de B2 a B8, ¿sí? Para escribir una función, ¿se acuerdan que, como es una fórmula la que voy a escribir y voy a usar una función, siempre empiezo con el signo igual, ¿no? La función se llama suma, por ejemplo, si quiero sumar, y estoy obligado a pasar entre paréntesis el rango de celdas, por ejemplo, que voy a sumar, ¿sí? B2, 2 puntos, B8, ¿sí? Entonces, cuando usamos una función, eh, tengo que escribirla de determinada manera, tiene una determinada sintaxis, ¿sí? Por ejemplo, la función suma requiere que después de la palabra suma, entre paréntesis, por ejemplo, entre paréntesis, pase el rango de celdas que voy a sumar. Si quiero decir que las celdas van, es todo un rango, una lista de celdas que va de B2 a B8, uso 2 puntos, ¿sí? B2, 2 puntos, B8. Bueno, y acá, ¿qué función es la que uso? Bueno, acá la función que uso es la función sí. ¿Estamos? La función sí. Y tengo que poner, entre paréntesis, 3 términos. En el primer término va la condición. Punto y comas. En el segundo término va lo que quiero que haga si la condición es verdadera. Punto y comas. Y en el tercer término tengo que poner qué quiero que haga la función si la condición que evalúo es falsa. Ah, pará, que acá me estás complicando la vida. ¿Sí? Vamos por parte. Este sí, ¿sí? Este nombre sí de la función, no es un sí de afirmación, no es un yes, es un if, es un sí condicional. ¿Sí? Entonces, esto se leía de esta manera. Si si la condición que pusiste acá se cumple, entonces, significa este primer punto y coma significaría entonces, y esta parte verdadera significaría hace esto. ¿Sí? Entonces, si la condición se cumple, entonces hace lo que está en la parte verdadera. Si no se cumple, significaría este segundo punto y coma. Si no se cumple, hace lo que está en la parte falsa. ¿Sí? Entonces, el ejemplo que he dado siempre cuando doy esta función es, por ejemplo, si, y la condición, te portás bien, entonces vas al cine. Si no, te quedás en casa. Entonces, si la condición que yo impongo es, tenés que portarte bien. ¿Sí? ¿Te estás portando bien? Sí, bueno, vas al cine. No, te quedás en casa. A ver si le vamos agarrando la mano. Cualquier cosa, cualquier duda, pueden o escribir por acá por el chat, ¿sí?
o pueden abrir el micrófono, ¿sí? Hacen la pregunta y lo cierran nuevamente para que no hagamos ruido, pero tranquilamente me pueden interrumpir en cualquier momento. ¿Estamos? Basados en esto, a ver cómo interpretan lo siguiente. Yo voy a poner esta función, ¿sí? La voy a escribir acá, a ver si puedo. Estoy escribiendo en rojo, igual, si, por ejemplo, esto, a ver qué interpretan. ¿Y qué hiciste acá? Fíjense, no sé si alcanzan a ver ahí la expresión. ¿Se alcanza a distinguir? Bien. ¿Cuál es la condición acá? ¿Qué estoy evaluando? Y lo que hay en B2 es ¿qué? ¿A cuánto? Si es verdad eso, si B2 es mayor o igual a 10, si eso es verdad, ¿qué es lo que quiero que aparezca? Lo que yo pongo entre comillas es lo que quiero que aparezca en la celda, lo que quiero que se escriba en la celda. ¿Sí? Hola. ¿Y si no se cumple esa condición? Chao. Exactamente. Bien, Andras, ahí. Es igual a programación, exactamente. Los lenguajes de programación, ¿sí? Muchos de ellos utilizan esta sentencia, ¿no? La sentencia ahí. Exactamente. Entonces, acá le estoy diciendo que si lo que hay en B2 es mayor o igual a 10, entonces mostra hola. Y si no, chao. ¿Qué pasaría? Supongamos que por acá tenemos la celda B2, ¿sí? Esta es la celda B2. Acá voy a dibujar. Acá tengo la celda B2. Vamos a poner una etiquetita acá. Esta es la celda B2, ¿sí? Supongamos que acá yo voy a poner en la celda B2 este valor, 5. ¿Qué saldría qué dato saldría en la celda? ¿Hola o chau? Chau, justamente, porque ¿cuánto vale B2? 5. ¿Es verdad que 5 es mayor o igual a 10? No. Entonces, como no es verdad, lo que va a hacer es lo que está después del segundo punto y coma. Chau, pondría. ¿Qué pasaría si en la celda B2 hay otro número, hay otro valor? Supongamos que está este, 20. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Saldrá si en B2 hay un valor 20? Hola. Porque ¿qué haría? Automáticamente, yo escribo la función una sola vez, ¿sí? Y automáticamente la función está permanentemente chequeando lo que hay en la celda B2. Entonces, automáticamente va a estar chequeando. Che, en B2 ahora hay un valor mayor o igual a 10. Y como es verdad, va a ser lo que está en el primer punto y coma. Mostraría el hola. ¿Y qué pasaría si en la celda B2 está este valor? 10. ¿No pondría nada? Algo tiene que salir, porque yo la programé para que muestre hola o chau. ¿Sí? Lo que va a salir es lo que yo puse acá, ¿no? ¿Verdadero? Perdón, hola o chau. ¿Qué les parece a ustedes va a salir? Hola. ¿Por qué? Exactamente, porque acá le estoy diciendo que si en lo que hay en la celda B2 es mayor o igual, es decir, que se cumplan cualquiera de las dos condiciones, ¿sí? Si lo que hay en B2 es mayor o igual, cualquiera de las dos está bien, mostra hola. Exactamente. ¿Sí? Bueno, veámoslo en un ejemplo. Me vuelvo y dejar de compartir acá, dejo de presentar y voy a compartir la hoja de cálculo. A ver, ténganme paciencia. Está acá. Ahí está. Compartir.
vuelvo ahí. Bueno, miren, voy a probar lo que hicimos recién ahí con Paint, ¿no? Acá tengo la celda B2. Fíjense que, ¿ven que estoy parado en la celda B2? ¿Se alcanza a ver? Estoy parado en la celda B2. Bueno, yo quiero, ahí voy a poner un número, la puedo dejar en blanco esa celda, pero quiero que en otra celda me aparezca hola o chau, ¿sí? Lo que hicimos recién. Entonces, ¿en dónde escribo la fórmula? La escribís en la celda donde querés que aparezca hola o chau, ¿sí? La celda la elegís. Pero la puedo escribir en B2 y no, en B2 no la podés escribir porque en B2 es la celda que vas a evaluar, ¿sí? No podés escribir la fórmula en la misma celda que vas a evaluar. Si vos vas a evaluar lo que hay en la celda B2, a la fórmula no la escribas en B2. Pones en cualquier otra celda. ¿Sí? Elegí cualquiera. Yo me fui a cualquier otra celda, ¿sí? Por acá D4, por ejemplo, y ahí podría poner igual, sí, ¿sí? Lo puedo escribir en mayúscula o minúscula. Abro paréntesis, ¿sí? Y la expresión lógica. B2 mayor, igual, ¿sí? Busquen en el teclado estos operadores, mayor o igual 10, ¿sí? Punto y comas. ¿Y ahora qué quería poner? Y lo que quiero que haga si la condición es verdadera. ¿Sí? Vieron que me va sugiriendo ahí que acá va el valor si es true. True, en inglés, true, significa verdadero. Y false o false es falso, ¿no? Entonces, si es verdad, yo quería que aparezca la palabra hola, ¿sí? Pero como un mensajito. Entonces lo pongo entre comillas dobles, ¿sí? Las comillas dobles son las que están arriba del 2, de la tecla 2. Comillas, doble, hola. Cierro comillas, siempre el mensajito abro y cierro comillas. Punto y comas, ¿sí? Y ahora, ¿qué quiero que haga si no se cumple? Porque el punto y comas, el segundo punto y comas, significa si no, ¿sí? Entonces, si no se cumple, ¿qué quería que pusiera? Chau. Chau. Cierro comillas y cierro paréntesis, ¿sí? Cierro comillas y cierro paréntesis. Ahí trato de ampliar un poquito más para ver si lo ven. ¿Sí? No sé si alcanza a verse bien. Lo exageré ahí con el tamaño. Ahí. Bueno, una vez que escribieron la fórmula, Enter. ¿Sí? Una vez que escriben la fórmula, ¿sí? Enter. Y fíjense, a ver, voy a achicar acá un poquito. Esperen que esto es explicado. Fíjense que me dice chau. ¿Por qué les parece a ustedes dice chau? Porque es falso. Porque en B2 no hay nada. Es como si hubiese un qué. Un cero. ¿Sí? Es como si hubiese puesto un cero en B2. ¿Sí? Exactamente, porque no hay nada en este momento y es como si hubiese cero. Exactamente. Bien. Entonces, probemos ahora. La fórmula, miren, yo la escribí acá en D4. Fíjense que si yo me acerco a la celda D4, en mi caso, en la barra de fórmula aparece la fórmula que escribí. ¿Sí? A ver, yo se las voy a pasar por el chat, por si no la alcanzan a distinguir. Tranquilos los chicos que Marita, que tenga, comparate después, ahí, mientras tanto, si voy a decir, mira, estoy más perdida que tú con la neblina, tranquila, hace esto, mientras tanto, anda abriendo tu correo, ¿sí? Y una vez que abrís tu correo, vas a ir al Drive, ¿sí? Fíjate, una vez que estás en tu correo, para que acá tengo que, ahí lo muestro, Marita, porque si no, cierto que acá tengo que dejar de compartir, voy a compartir esta ventana, esta pestaña, ahí está, ahí. Entonces, cuando abrís tu correo de Gmail, ¿sí? Es importante que para poder usar el Drive, ¿sí? Y poder hacer esto que estamos haciendo con hojas de cálculos dentro del Google Drive, importante que usemos una cuenta de
de Google, ¿no? Entonces, una vez que entras ahí, fíjate que tenés un botoncito, una vez que estás en el correo, acá arriba, a la derecha, tenés este botoncito, ¿sí? Que es el botón de aplicaciones, este que tiene todos los puntitos. A ver si yo puedo mostrarlo acá. La herramienta para dibujar. Acá. Perdón, este es el botón de aplicaciones, ¿sí? Entonces, lo que hago es hacer clic ahí y voy al Drive, ¿ok? A Google Drive. Una vez que fui a Google Drive, de ahí me voy a mi unidad, ¿sí? Vas a mi unidad y en tu unidad, yo tengo varias carpetas acá. Vos vas a crearte una nueva, estando en mi unidad, te vas a crear una nueva carpeta, no importa si por ahí no lo podés hacer ahora, después yo voy a subir esta clase grabada y la podés seguir hasta ahí. Vas a ir a nueva carpeta y te vas a crear una carpeta llamada hojas, con mayúscula, minúscula, como vos quieras. Hojas de cálculo. Hojas de cálculo. Crear, ¿sí? Fíjate que te agrega automáticamente una carpeta y dentro de esa carpetita vamos a ir haciendo todo nuestro trabajo, nuestras prácticas, ¿sí? Que tengan que ver con hojas de cálculo. Esto es como para tenerlo un poquito más organizado nada más, ¿sí? Entonces ahí vamos a volver, estando parados en hojas de cálculo, en la carpeta, a nuevo, hojas de cálculo, ¿sí? Y una vez que creas la nueva hoja de cálculo, le vamos a poner a esta hoja de cálculos para esta clase, como explicamos al comienzo, función sí, le vamos a poner de nombre. O el nombre que tú quieras, ¿sí? O el nombre que tú quieras. Ya que tengo que dejar de compartir y compartir nuevamente. Cuando creaste la nueva hoja de cálculo, le vas a poner de nombre función sí. ¿Mm? Función sí. ¿Ok? En esa hoja de cálculo, que en realidad nos da un libro con una hoja de cálculo. Después nosotros podemos agregar a ese mismo libro más hojas. ¿Sí? Podemos agregarle a ese libro más hojas, ¿no? Así puedo compartir. Acá está. Estamos como los locos. Compartimos, compartimos. Bien. Perfecto. Entonces, a la fórmula la escribí en D4, pero esa fórmula, ¿sí?, que usa la función sí, está evaluando el contenido de la celda B2. Por lo tanto, si yo en la celda B2, por ejemplo, pongo un número más grande que 10, cuando pongo 15, fíjense que automáticamente cambia a hola. ¿Sí? Si yo cambio el valor y pongo un número más chico, cambia a chau. ¿Lo ven? Cambiando el valor, cambia automáticamente. ¿Sí? Fíjense que si pongo 10, sigue mostrando el hola. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño trabajo acá. Yo voy a borrar la formulita que puse, ¿sí? Borré todo y vamos a hacer un pequeño trabajo. Y ustedes me van a ayudar. En esta hoja de cálculo vamos a hacer lo siguiente. A ver si puedo ampliar acá un poquito para que se vea mejor. Vamos a poner acá en A1, vamos a poner artículos. ¿Sí? Como artículos vamos a poner televisor, vamos a poner cafetera, vamos a poner, por ejemplo, celular, ¿sí? Y vamos a poner, por ejemplo, ¿qué puedo poner? Computadora. Supongamos que nosotros compramos una serie de artículos, ¿sí? Esos artículos tienen
determinados precios. El televisor, vamos a poner números chiquitos para que, vamos a suponer que están en dólares, ¿sí? Bueno, el televisor sale $1.500, ¿sí? La cafetera sale $300. El celular, $2.000. Y la computadora, $4.500, ¿sí? $4.500. Bueno, yo quiero acá calcular el total de mi compra, ¿sí? El total de la compra. Si yo quisiera sumar automáticamente todos estos valores de los precios que van desde la celda B2 hasta la celda B5, ¿qué función uso? ¿Cómo lo sumo? ¿Cómo se llamaba la función que me permitía sumar varios números? Suma, exactamente. Grande, Marita. Bien, suma. La función se llama suma. ¿Sí? Perfecto. Ahora, espera que encuentre los botones. Entonces, ¿se acuerdan que recién les dije que si yo uso la función suma, la sintaxis es, como es una fórmula la que voy a escribir, igual. ¿Sí? Suma, suma, ¿no? Y entre paréntesis, el rango de celdas que voy a sumar. B2, 2 puntos, B5. Enter, y fíjense que automáticamente me dio el resultado, ¿sí? Me paré yo en la celda B6, y fíjense que arriba se ve la fórmula, ¿ok? Bueno, pero ahora viene el desafío, y ustedes me van a ayudar. A ver cómo lo podemos encarar a esto. A pagar. Ese es el total de la factura. Pero resulta que ahí en esa celda, miren, yo le voy a poner un colorcito ahí para que se den cuenta. ¿Se acuerdan que para ponerle color, miren, yo voy a achicar acá la pantalla para que se vea mejor? ¿Ven? Es cuando el tarrito de pintura, ¿sí? Que tengo acá en la barra, si no aparece el tarrito de pintura en la barra de herramientas, hacen clic en los tres puntitos y ahí tienen más herramientas. ¿Sí? El tarrito de pintura le pone un color clarito. Ahí está. Bueno, ahí, en el apagar, el desafío es este. ¿Sí? Lo voy a escribir acá. Este negocio propone lo siguiente. Si, si el total de la compra supera los $20.000, ¿sí? Si el total de la compra supera los $20.000, el cliente tendrá un descuento de $1.500, ¿sí? De 1.500. Caso contrario, pagará, caso contrario, pagará el mismo monto. No entiendo, ¿qué es lo que querés hacer? Bueno, supongamos que el total a pagar, ¿sí? Acá en este caso el total, acá estoy viendo, ¿no? Que el total es 8.300, ¿sí? Ponele que no tenemos los precios, ¿sí? Yo voy a borrar todos los precios. Me paro en la celda, suprimir, a ver, suprimir, espera que este teclado, suprimir, 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 ¿sí? Dejo la fórmula del total, el total me da 0 porque no le puse los precios, ¿sí? Pero yo quiero hacer esto. En el apagar, yo no sé los precios todavía, no los cargué, porque quiero que automáticamente la hoja de cálculo haga esto. Que si el total me da un número superior a 20.000 pesos o dólares, lo que quieran llamarle, el cliente va a pagar con un descuento, ¿sí? Lo que va a pagar es monto total con un descuento de 1.500 pesos. ¿Sí? Caso contrario, va a pagar el mismo monto. Es decir, que si el total a mí acá me da, ¿sí? Si el total acá me da, por ejemplo, 25.000, ¿sí? ¿Cuánto tendría que pagar el cliente? No, 20.000 no va a pagar. ¿Cuánto iría a pagar? 23.500. 23.500. O sea, lo que debería pagar sería, ¿sí?
el total menos los 1.500 pesos. O sea, pagaría con el descuento. ¿Sí? ¿Qué pasa si el total, acá lo estoy escribiendo yo manualmente, ¿sí? ¿Está? ¿Qué pasa si el total acá, supongamos, me da 9.000, 9.000 pesos? ¿Cuánto tendría que pagar el cliente? ¿Mm? 9.000 en bruto, ¿verdad? 9.000, claro, pagaría el mismo monto, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos ahí puesto. Entonces, la idea es que cuando la compra supera los 20.000 pesos, el cliente va a pagar con un descuento de 1.500, ¿sí? Le hacemos un descuento de 1.500 pesos. Si no, pagaría el mismo monto. Entonces, acá nosotros teníamos la fórmula, igual, suma, ¿se acuerdan? B2, 2 puntos, B5. ¿Sí? Ahí tenemos, en total, tenemos la fórmula que va a sumar, ¿sí? No le vamos a poner los precios, porque yo quiero ahora que ahí escriban la fórmula, ¿sí? Yo quiero acá pensar la formulita, quiero pensar la formulita aquí para que automáticamente, ahí va a ir la formulita, para que automáticamente, ¿sí? Cuando el cliente compre algo más, superior a 20.000 pesos, cuando el total de la compra, cuando carguemos los precios, ¿sí? Y el total me dé mayor a 20.000 pesos, le haga automáticamente el descuento. Y si no, pagaría el mismo monto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ¿quieren que lo pensemos entre todos? ¿Puede repetir, profe? Sí. Lo que queremos acá, ahí donde, en la celda donde pinté, es que si yo cambio los precios, ¿sí? Yo quiero algo como esto, para que se me pueda a cualquier lado. Acá. Yo quiero que, si yo pongo los precios, ¿sí? Que cuando ponga precios, ¿sí? Acá los precios los voy a ir inventando, ¿no? Porque esta hojita de artículos, por ejemplo, es, supongamos, bueno, acá quizás no es el ejemplo adecuado, pero supongamos que estos artículos los compra mi negocio, ¿sí? Cada cierto tiempo siempre compramos los mismos artículos, ¿no? Entonces, bueno, o los clientes vienen y compran esto, siempre. Entonces yo quiero hacer esto, justamente, que cuando el total, fíjate que yo puse acá valores y automáticamente me dice, mira, la compra suya total son 27.500, pero quiero que acá, en el a pagar, automáticamente me diga, no, no son 27.500, le vamos a hacer un descuento, ¿sí? Va a pagar menos, serían 25.000, a ver, 26.000, 26.000, ¿ah? Pagaría Que 26.000 hagamos la pesos. fórmula entonces. Bien. Si yo pongo la fórmula así, si yo digo, mira, al total, que lo tengo en B6, menos 1.500, ¿sí? Está bien, pagaría 26.000, porque estoy viendo que el total es 27.500. Pero fíjate que si yo cambio los valores, ¿sí? Yo cambio los valores, digo, acá no es 9.000, acá es 5.000, acá no es 6.000, es 1.000. Fíjate que acá el total ahora dio 18.500. No tendría que pagar 17.000, tendría que pagar 18.500. ¿Sí? Claro, Entonces, usando la de if. exactamente. Usando la función de sí. ¿Por qué sé que tengo que usar la función sí? Y porque acá, Hay en esa posibilidades. celda, en esa celda hay, claro, en esa celda hay dos valores posibles que quiero que aparezcan. ¿Sí? O el monto total de la compra o el monto con un descuento. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo uso la función sí? Cuando en una determinada celda el resultado puede ser como mínimo dos posibles. ¿Sí? Dos salidas posibles. ¿Y cómo la podría encarar a la fórmula? Y la podría encarar de esta manera. A ver, yo voy a compartir acá. Vamos a compartir acá. Ahí. Comparto. Paint. Bien. Y acá me vengo para acá. Bueno, vieron que yo les decía
Vieron que yo representé recién a esta función con este rombo, ¿no? Y les decía, hay una condición a evaluar que puede tener dos salidas posibles. ¿Mm? Entonces, por allí, cuando le quieran agarrar la mano a esta función, pueden hacerse este dibujito, ¿mm?, del rombo con las dos salidas posibles. Yo sé que acá en el rombo va a ir la condición. La condición, ustedes saben que es una expresión lógica, ¿no? Bien. Ahora, la pregunta acá es la siguiente. Yo necesito que en la celda haya, en la celda del a pagar, va a haber dos salidas posibles. ¿Cuál sería una salida? ¿Cuál sería una salida posible? O un resultado posible en esa celda. ¿Qué vieron ustedes recién cuando lo mostraba? Que podía aparecer, no aparecía en la celda la palabra verdadero o falso. ¿Qué aparecía? Sí. Cuando No, no, perdón. Prendí el o sea, no micrófono. aparecía, no aparecía hola, chau. ¿Puedes En repetir, el, profe? a ver, cuando, es que esto es medio incómodo, a ver si me deja compartir toda la pantalla, ¿qué sale ahí? De culero. En el ejemplo de recién, no era este, acá. En el ejemplo de recién, ¿se acuerdan que acá en el apagar aparecían dos valores posibles? ¿Sí? Uno, ¿cuál era? Que les mostré recién. Em, Hablando en general, no se acuerden del número de resultados. En general, ¿cuáles serían los dos resultados posibles acá? eh, mayor o cero. Digo, perdón, No, menor o cero. no. ¿Qué resultados posibles habría acá en el apagar? Una posibilidad de salida, ¿cuál sería? Em, El, que el cliente obtenga el descuento o no, pero. claro, o sea, una salida posible es el total a pagar con el descuento. Esa sería una Ah, salida posible, ok, ¿no? ok. ¿Y Sí. la otra salida posible cuál sería? Que no obtenga el descuento. O sea, el mismo monto. Esa es la otra Claro. salida posible, ¿sí? Por ejemplo, si acá el total es 18.500, ¿qué debería salir acá? ¿Qué debería Em, pagar? exactamente lo mismo. Es lo mismo, 18.500, porque no supera los 20.000 pesos la compra, ¿sí? Entonces acá hay una salida posible, el mismo monto. ¿Sí? Esa es una salida. La otra salida es que si el monto superaba, ¿se acuerdan? Los 20.000, ahí sí con el descuento. ¿Sí? Entonces, Claro. si volvemos acá, las dos salidas posibles son o el mismo monto, ¿sí? Esa sería una salida, o el monto con el descuento, ¿no? Sí. Si yo quiero decirle el monto con el descuento, ¿cuál sería la formulita? ¿Cómo expresarían con fórmula, ¿sí?, con la celda y el operador, eh, el descuento de 1.500 pesos? ¿Cómo expresarían que al Em, total le restarían 1.500? igual sí. No, em, no, olvídense del sí. ¿Cuál sería la expresión para indicar esto justamente? Que al total le voy a restar 1.500. ¿Cómo sería la expresión esa? menos 1500 ¿A quién menos 1.500? ¿A quién le voy a restar 1.500? a 20.000. No. A la celda, perdón, B6. A la celda en donde está el total, que sería B6, ¿no? Entonces, una salida posible sería el total con el descuento. ¿Y cómo digo eso? Que al total le resto lo que le voy a descontar. ¿Cuánto le tengo que descontar? 1.500. ¿Y cómo expreso eso? Y bueno, el total, ¿en qué celda está? B6. ¿Sí? Ahí lo pongo en mayúscula para que se vea mejor. B6. ¿Y cómo le digo que le descuento 1.500 pesos? Le resto menos 1.500. ¿Sí? O sea que esa sería una salida posible, ¿no? Esa sería una salida posible. El total con 1.500 pesos menos. ¿Y la otra salida posible cuál era, dijimos? B6 igual cero sería. ¿Y qué querés expresar con eso? Decímelo con palabras, no con fórmulas. Que si
Que si no supera los 20.000 no obtiene nada, cero. El valor O es sea que cero. muestra, sí, pero no quiero que muestre cero. Ah, el valor es el mismo, igual. El mismo monto, ¿sí? El Claro, mismo monto cuando se refiere al mismo monto, el mismo importe total, ¿no? Que está en qué sí. celda. B6. B6, B6. ¿sí? Bien. Yo podría poner, como vos decís, yo podría dar a entender, bueno, si la otra salida posible es el total sin descuento, es decir, B6 menos cero, ¿no? Claro, Y decir, si yo digo, por ejemplo, 5 menos cero, ¿cuánto es? B5. 5. 7 menos cero, 7. 7. O sea que decir un número menos cero es lo mismo que decir el mismo número. Entonces, no haría falta poner el menos cero. ¿Sí? ¿Se Claro. entiende? Yo podría decir lo mismo, Ah, ¿no? directamente B6, claro. Claro, claro. B6. ¿Sí? Bueno, entonces, yo los estoy llevando a propósito ahí. Ya después vamos a trabajar más con esto. Entonces, acá estamos diciendo que si una salida posible es el total con el descuento de 1.500. La otra salida posible es el total. Ahora la pregunta es, fíjense que el rombo representa la función sí. Y se acuerdan que el sí tenía dos salidas posibles, por verdadero y por falso. Yo puse del lado del bracito del verdadero el descuento de 1.500, ¿no? Lo puse de esta manera. Se dan cuenta que puse el B6 menos 1.500 del lado del verdadero. Entonces yo pregunto, ¿qué condición se tiene que cumplir para que al total, que está en B6, le tenga que descontar el 1.500? ¿Qué condición se tiene que cumplir? Que sea mayor a 20.000. Que sea mayor a 20.000. ¿Quién tiene que ser mayor a 20.000? B6. B6. Entonces, la expresión que yo pondría acá es, si es verdad que el total, o sea, B6, es mayor, ¿y cómo digo es mayor? Con el operador, mayor, la Mayor o igual a boquita del 20.000. ¿mayor o igual o mayor solo? ¿Qué es lo que pedía el enunciado? A ver, Ah, no, no, perdón, la consigna pide mayor. Claro. que supere solamente, ¿sí? Los que Sí, sí. superan los 20.000. Entonces, sería el mayor, ¿sí? Mayor 20.000, ¿sí? Esa sería la expresión lógica. Entonces, esto se traduciría de esta manera, ¿sí? Como ahora sí, puedo decir, bueno, ya analicé cuáles son los resultados posibles. Una vez que analicé los resultados posibles, digo, bueno, a ver, uno lo puse del lado del verdadero, el otro del lado falso. ¿Qué se tiene? Tomo por el verdadero. ¿Qué se tendría que cumplir para que le haga el descuento? Una vez que tengo todo armado, ya tengo que la condición es lo que está dentro del rombo. Si B6 mayor 20.000, punto y comas. ¿Y qué quiero que haga si es mayor a 20.000? Y a B6, al total, le resto 1.500. ¿Sí? Lo que puse del lado verdadero. Fíjense que recién, en el ejemplo de hola y chao, vieron que poníamos del lado del verdadero una frase. Hola, una palabrita, un mensajito, entre comillas. Pero también puedo poner, del lado verdadero, del lado falso, puedo poner expresiones matemáticas. ¿Sí? Puedo hacer un cálculo, puedo poner una función, también si quisiera, ¿no? Y si no, B6, ¿sí? Y cierro paréntesis. Es decir, que esa sería la formulita que yo puedo usar aquí, ¿sí? Fíjense, yo la pegué acá, pero acá. Si B6 mayor a 20.000, entonces a B6 restale 1.500. Y si no, B6. Si lo puedo pasar acá por el chat. Estoy acá. Ahí. Fíjense que, si puedo volver, acá en este caso voy a pintar la celda donde está el total, donde está la formulita de suma, la voy a pintar de otro color para que ustedes la distingan. La voy a poner verde. Fíjense que acá en este caso el total es 23.000. El a pagar automáticamente me dio 21.500. Si yo cambio los importes, ¿sí? 1.000, por ejemplo, el televisor, fíjense que ya acá cambió el total a 19.000. Y automáticamente el a pagar es 19.000. ¿Sí? Es decir, yo escribí la función una sola vez y está permanentemente chequeando el total. Si es mayor a 20.000, si se cumple eso, le hace el descuento. Si no se cumple,
muestra el mismo monto. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Esto nos da pie para lo que vamos a ver mañana. ¿Sí? Si se pueden conectar a la misma hora, mañana voy a tratar de estar, podríamos conectarnos, si podemos, más temprano. 7, 7 y media, no importa, después nos vamos estirando. ¿Sí? El que se puede conectar a las 7, se conecta a las 7. El que no, se conecta a 7 y media o a las 8 y vamos a ir trabajando con esto. ¿Sí? Vamos a repasar, a trabajar todo con la función sí, practicar y ejercitar todo con esto. ¿Les parece? Perfecto. ¿Sí? Bueno. Mariana. No,